Después del análisis, un amplio análisis de las fotografías de los fallecidos, se puede determinar que hay una cuarta persona entre los fallecidos. No podemos saber de quién se trata o si fue asesinado junto con ellos o no, pero en todo caso hay una cuarta persona en las fotografías, en una de las fotografías. Eso ya ha sido confirmado, pero será únicamente cuando la Cruz Roja, por los oficios que está haciendo, pueda traer los cadáveres a Ecuador, en que se determinará cuántos son. Un nombre que ha sonado con fuerza al momento de buscar al autor de los últimos actos terroristas es alias Guacho. Lucero Llanos nos cuenta quién es él y por qué se ha convertido en el hombre más buscado por los gobiernos de Ecuador y Colombia. $230.000 se ofrece por información que dé a su paradero. Luego conversaremos con César Ricaurte de Fundamedios para que nos cuente el importantísimo papel desempeñado por la Fundación a su cargo y cómo analiza él la actuación de los gobiernos de Colombia y Ecuador. Vamos con la nota. Walter Patricio Arizala Bernaza, también conocido como William Quiñones o alias Guacho, es al momento uno de los hombres más buscados de Ecuador y Colombia. Por él se ofrece una recompensa de $230.000. En los últimos 5 meses se lo responsabiliza de haber perpetrado al menos 9 atentados a miembros de la Fuerza Pública de Colombia y Ecuador, a civiles y a infraestructura estratégica. Pero hay un solo culpable. El culpable es Guacho. El culpable son los mafiosos y los delincuentes que se encuentran en frontera. No podemos perder de vista eso. Para nosotros, coordinar esas operaciones será un puntal de defensa de nuestros dos países. Lanzamos operaciones desde Tumaco y Cali y así mantendremos ese despliegue coordinadamente con Ecuador a través de helicópteros, de aviones, de personal de ejército, que permitan no solamente un control efectivo de la frontera, sino dar con los responsables. Hemos puesto a disposición recursos, información, una coordinación de operaciones. A él se le atribuyen las muertes de los militares ecuatorianos, suboficial segundo Luis Mosquera, cabo segundo Jairón Sandoval, marinero Sergio Elaje y el cabo primero Wilmer Álvarez, así como la de los 3 periodistas del Comercio. De nacionalidad en duda y aproximadamente 27 años, asegura que formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pero que se separó por diferencias y que actualmente está al mando del Frente Oliver Sinisterra. En octubre de 2017, durante una entrevista para la cadena RCN, alias Guacho manifestó lo siguiente. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Aquí habemos muchos guerrilleros activos de que no estuvimos de acuerdo con lo acordado del gobierno con el movimiento guerrillero de las FARC, y no solamente existo yo, habemos muchos guerrilleros a nivel nacional. Según información de las autoridades policiales y militares de Colombia, decidió rechazar el proceso de paz para dedicarse al cultivo y tráfico de drogas en la frontera. Su área de operaciones es fundamentalmente el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia, a lo largo de los ríos Mira, Mataje, Corregimiento Llorente, Las Veredas, El Azúcar, Vallenato, Los Cocos, El Playón, La Corozala, La Aduana y Yarumal. De acuerdo a las autoridades colombianas, no se trata del grupo disidente más numeroso ni el de mayor poderío territorial o militar, pero sí el que tiene mayor acceso a los recursos que genera el narcotráfico. Sin embargo, también en octubre pasado, Iván Márquez, miembro de las FARC, negó que alias Guacho haya formado parte del grupo armado. Nosotros podemos asegurar que alias Guacho no pertenece a ningún grupo disidente, lo primero.
y sí a un grupo paramilitar. Hemos establecido que el señor Guacho no se encuentra en los listados entregados o confeccionados con la Oficina del Alto Comisionado. La nacionalidad de alias Guacho es incierta, pues aunque originalmente algunos medios colombianos aseguraban que era de origen ecuatoriano, nacido en la parroquia Limones, el ministro del Interior, César Navas, en rueda de prensa de la mañana, aclaró que alias Guacho es colombiano. Según una nota publicada por Diario El Universo, el nombre de Walter Patricio Arízala Bernaza no consta como ciudadano ecuatoriano en la base de datos vigente del registro civil del país. Según una revisión de sus nombres y apellidos con los que autoridades del Ecuador lo han identificado, se constató que Guacho no integra la lista de nacidos o cedulados en territorio nacional. Y nos vamos ahora con César Ricaurte. César, muy buenas noches. Disculpa por un poquito la demora, pero creo que la información que estamos dando es sumamente importante. Te escuché esta mañana con Fernando del Rincón y en cierta forma responsabilizas a los gobiernos de Colombia y de Ecuador del desenlace fatal. Más allá de que el culpable sabemos quién es, pero hay otros responsables también. Pastrana se hizo una pregunta y dijo, yo no sé si han dialogado o no Santos con Moreno, porque daría la impresión por su comportamiento y por su accionar que no se han puesto de acuerdo en nada. Buenas noches, ¿y cuál es tu opinión? Buenas noches, Rafael. Un gusto estar en tu programa. Un enorme saludo a toda la audiencia de Canal 1. Lamentablemente estamos en una circunstancia tan dura para el periodismo ecuatoriano. Después de haber sufrido 10 años de una persecución infame, de juicios, sanciones contra medios de comunicación, desaparición, cierre de medios, persecución contra periodistas. Éramos nosotros los terroristas. Así es, exactamente. Y ahora tenemos que enfrentarnos a esta circunstancia inédita en el país, que es el asesinato de periodistas a manos de este grupo, este Frente Oliver Sinisterra, que ellos reivindican en realidad, Rafael, que son las FARC, que son la continuidad de las FARC. Ahora bien, es claro que los asesinos es este grupo delincuencial, este grupo a cargo que comanda de alias Guacho, pero los gobiernos de Ecuador y Colombia tienen una corresponsabilidad que tenemos que descubrir en los próximos días. Yo creo que en este momento es hora de pedir la verdad a los gobiernos. Y especialmente, Rafael, yo creo que hay que pedirle la verdad al presidente Santos y al gobierno colombiano. Yo creo que es clarísimo a estas alturas que nos han mentido miserablemente, una vez más, a todos los ecuatorianos. Porque lo que dijo el presidente Santos desde el primer minuto y las autoridades colombianas es que los periodistas eran ecuatorianos, estaban en territorio ecuatoriano, Guacho es ecuatoriano, por lo tanto es un problema de ustedes. Les apoyamos, les damos la palmadita en la espalda, pero el problema es ecuatoriano. Y nunca se involucraron de verdad en la solución de este problema. Yo pregunto, ¿cómo un premio Nobel de la Paz tiene esa insensibilidad con la vida humana? Presidente Santos, usted nos mintió, tiene que decir alguna vez la verdad a los colombianos y a los ecuatorianos. Deje de tratarnos de esa forma, deje de tratarnos de esa forma. Yo creo que el gobierno ecuatoriano tiene que exigirle explicaciones a Colombia, tiene que pedirle explicaciones al presidente Santos, porque nos mintieron miserablemente. Yo estoy convencido porque yo soy una persona que siempre cree positivamente y le creo al presidente Moreno cuando dijo no le vamos a mentir al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, por las declaraciones y las ruedas de prensa y la forma secreta o extraña en que se maneja la información, pareciera que hay funcionarios como César Navas que no nos dan información completa. Y si no hay una comunicación con la prensa tampoco puede informar a los ciudadanos. Por suerte, o mejor dicho, con gran responsabilidad, la prensa ecuatoriana ha estado muy a la altura
ha sido muy discreta, ha obedecido 100% en todos los requerimientos, ha sido solidaria con la familia y con el medio, pero no se nos ha dicho todo. Pero yo estoy convencido de que sí podemos llegar a esa verdad. Ahora, ¿cuál fue el papel o cuál debe seguir siendo el papel de Fundamedios? Porque es a ustedes a quienes les envían las fotografías, es a ustedes a quienes les envían los comunicados. Quiere decir que, en cierta forma, hay una especie de confianza de que si se las dan a ustedes, el pueblo va a conocer la verdad. Correcto, Rafael. Yo quisiera también complementar lo que acabas de decir sobre el manejo del ministro Navas y de otras autoridades sobre esta crisis, que la consideramos absolutamente equivocada. Y lo hemos dicho desde el primer momento. Se trató esta crisis de parte del gobierno ecuatoriano como si fuera un asunto delincuencial común. Se aplicaron protocolos como si fuera un secuestro exprés o un secuestro de delincuencia común, cuando estábamos ante un gravísimo problema de seguridad binacional, además, transfronterizo, que involucraba a dos gobiernos, a dos países, y que involucraba a periodistas, que ahí se aplican otros protocolos totalmente de seguridad y de tratamiento de un secuestro. Por lo tanto, realmente el manejo, incluso comunicacional, como tú señalas, fue absolutamente errado. Y tanto es así que yo creo muchísimo en la humanidad del presidente Moreno, pero el presidente Moreno recién se reúne con los familiares de las víctimas la semana que termina, el día martes, el día que posiblemente asesinaron a los periodistas. Recién, después de 2, 3 semanas. Eso a mí me parece inconcebible. Pero es porque se aplicaron protocolos absolutamente equivocados. Ahora, sobre el papel de Fundamedios, Rafael, tuvimos el durísimo trance de enfrentarnos a que nos enviaran las evidencias de la muerte de los periodistas. Lo primero que hicimos es compartir esas fotografías, obviamente entregarlas a las autoridades para que ellos verificaran la veracidad de estas fotografías y luego pues avisar a los familiares que había evidencia, esta evidencia. Obviamente no mostramos las fotografías a los familiares, solamente uno de ellos, 2 después, se atrevieron a ver las fotografías, pero sí queríamos avisarles a ellos primero para que no se enteraran por redes sociales o por medios de comunicación, sino que ellos tuvieran la información de primera mano. Ahora, ¿por qué razón, César, por qué razón te escuché a la salida del ECU 911 antes de que el presidente dé la rueda de prensa? Ya habían pasado las 12 horas, eran cerca de las 12 del día. ¿Por qué razón pedías que no se haga ningún operativo? Porque todavía había la posibilidad de que estén con vida. ¿Realmente creías a esa hora que podían estar con vida nuestros compañeros? Yo pedía algo de sensatez, Rafael, en la medida en que legalmente, bajo el derecho, los protocolos internacionales de derechos humanos, si no se tienen los cuerpos, no se puede anunciar una muerte, no se puede anunciar un asesinato. Por más que el presidente de la República lo diga, si no se tienen los cuerpos, esos periodistas todavía siguen secuestrados. Podrían incluso considerarse desaparecidos, pero no todavía oficialmente muertos. Y es por eso que yo pedí un poco de sensatez, que no se iniciaran acciones militares hasta que no se tuviera la absoluta certeza de que los periodistas habían sido asesinados, habían sido ejecutados por este grupo. Y me parece que es ese grado de serenidad la que tiene que tener un gobierno, ¿no es cierto? No se puede iniciar operaciones indiscriminadamente en la frontera si es que todavía hay la más mínima esperanza, la más mínima posibilidad de que estos compatriotas estuvieran con vida. Ahora, sí, es tu papel, César, y el nuestro también,
sacar la verdad y ponerle la verdad al país. No únicamente la verdad de lo que ha pasado con Javier, Paul y Efraín, no. Esa es la desembocadura de la terrible verdad en que hemos estado viviendo, porque aquí hemos tenido equipos sofisticados para espiar a adversarios políticos, pero esos equipos no han sido utilizados para vigilar nuestra frontera. Entonces, hay que saber la verdad, pero ¿dónde empezamos? ¿Por dónde comenzamos a conocer esta verdad? ¿Y cómo conseguirla? Y al respecto, es evidente, lo que tú dices, la CENAIM fue un organismo que se dedicó a perseguir y espiar a periodistas, líderes sociales, ONGs, etcétera, etcétera. Hay abundante evidencia sobre esto, pero vemos que como unidad de inteligencia que asegurara la seguridad de los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos ecuatorianos, pues absolutamente nada. O sea, esto fue un cuerpo que se creó en el correísmo para perseguir a los adversarios políticos. Ahora bien, lo que tú señalas es muy importante. Y yo creo que ahí el periodismo juega un papel fundamental. Lo ha estado jugando y lo tiene que seguir jugando con más fuerza en este momento, exigiendo la verdad y descubriendo la verdad. Las mismas crónicas de Javier Ortega, de Diario El Comercio, son excelentes herramientas para saber lo que está pasando en esa zona. La operación de más de 18 grupos delincuenciales, el hecho de que Tumaco es en este momento la zona con los mayores cultivos de hoja de coca de toda Colombia y posiblemente de todo el mundo, ¿no es cierto? Cómo se han ido estructurando estas rutas del narcotráfico a través del Ecuador, porque tenemos que ser también claros y las crónicas periodísticas nos lo cuentan, cómo durante el correísmo en realidad primó un statu quo para que las FARC siguieran sacando droga a través de los puertos ecuatorianos y la operación de narcotraficantes nacionales como el que lo llaman el Pablo Escobar ecuatoriano, ¿no es cierto?, la estructuración ya de carteles en el Ecuador. Todo eso ha sido revelado por el periodismo, ¿no es cierto?, y tiene que seguir siendo revelado por el periodismo. Todas esas implicaciones y la estructuración del gran negocio del narcotráfico que está a nuestro lado, Rafael. Y tenemos que tener la lucidez suficiente para saber que nos enfrentamos a unos enemigos muy poderosos y dispuestos a todo. Hay que andarse con cuidado. Creo que tenemos que concientizar a la sociedad de que la muerte de los periodistas no afecta solamente al gremio periodístico, nos afecta absolutamente a todo el país. César, es posible, mi pregunta final, para dejarte libre, ¿es posible lograr encontrar la verdad? Yo creo en la palabra del presidente Moreno también, y estoy seguro que si me pongo enérgico con algún funcionario, me va a tener que dar la información. No tengo dudas de eso, porque tengo acceso al presidente y puedo decirle que tal funcionario no me está dando información. Pero con enemigos dentro de casa, ¿es posible lograrlo? ¿Acaso no debemos cambiar toda nuestra política internacional? ¿Acaso no debemos cambiar todo esta estructura superpoderosa de un Ministerio del Interior versus un achicamiento de un Ministerio de Defensa? ¿Acaso el presidente Moreno no está con 3 o 4 enemigos dentro de su gobierno? Así es, Rafael. Yo creo que es hora de depurar el gobierno nacional de los rezagos del correísmo. Y evidentemente los 3 altos funcionarios, los 3 ministros que supuestamente manejaron esta crisis, lo han hecho muy mal, tienen que responder y esa respuesta es irse a sus casas. O sea, no hay más, no hay más. O sea, sería muy insensible de parte del presidente Lenín Moreno, yo estoy de acuerdo contigo, yo le creo al presidente, pero definitivamente no puede continuar con esos funcionarios, con esos rezagos del correísmo dentro de su gobierno. Porque como tú dices, es dormir con el enemigo en casa. César Ricaurte, te agradezco muchísimo tu presencia y por la valiosa información que nos has entregado.